Seguramente ya has visto o leído sobre aquellos seres extraordinarios que tanto progreso le han dado a nuestro planeta. Pues bien, hoy vamos a hacer algo distinto con ellos. Te invito a que escojamos a un ser extraordinario. Exponemos la más corta biografía de él junto a las principales cualidades y circunstancias que hicieron posible su éxito. Bueno, ¿y todo esto para qué? Pon atención. Para descubrir qué es lo que realmente nos hace diferente a ellos. Antes de entrar en materia con el ser extraordinario de hoy, quiero que escuchen lo siguiente. Malcolm Gladwell, en su libro Outliers, traducido Los fuera de serie, dice que le damos un valor equivocado al valor que le damos al éxito. Su libro desmitifica a los genios, haciendo que nos podamos ver más cercanos a ellos, y nos demuestra que teniendo una oportunidad, adoptando la actitud correcta y dedicándole las horas necesarias, todos podemos alcanzar el éxito. Gladwell dice, simplemente el éxito surge de un conjunto predecible y poderoso de circunstancias y oportunidades que se saben aprovechar. Muy bien, comencemos. Nuestro ser extraordinario de hoy es Henry Ford. Henry Ford, estadounidense, nació en Dearborn, estado de Michigan, en el año 1863. Fue el fundador de la compañía Ford Motor Company y padre de las cadenas de producción modernas utilizadas para la producción en masa. Cabe resaltar que Henry no fue el inventor de los vehículos que él producía, ya que este fue el señor Carl Benz en el año 1886. Henry fue pionero en cadenas de producción de vehículos, lo cual lo llevó a ser el hombre con mayor producción de vehículos jamás existido y por ende el más rico del mundo. Henry venía de una familia granjera de padres migrantes europeos. Dos acontecimientos trascendieron en esos años de su tierna edad que fueron fundamentales para su progreso. El primero fue que vio pasar una máquina locomóvil a unos 12 km por hora propulsada por vapor. De ahí se autodenominó como un hombre para la ingeniería. El segundo acontecimiento fue que a los 15 años su padre le regaló un reloj y lo primero que hizo fue desarmarlo para volverlo a armar, para así entender su funcionamiento. Ya después con esto arreglaba los relojes de sus amigos y familiares. En sí, Henry se convirtió en el hombre de dar arreglo a las cosas. Henry decía que mientras sus amigos de granjas vecinas le invitaban a jugar, él iba junto a sus herramientas a hacer cosas u objetos funcionales para la granja. A esta edad se le muere su madre. Fue muy duro para él y por esto comenzó a aislarse de la granja. A los 17 años se retira de la escuela y entra como aprendiz en el taller mecánico de la fábrica de maquinaria Dry Dock, empresa encargada de hacer motores para barcos. 3 años después ya sabía prácticamente cómo se construían las máquinas. A los 20 años volvió a su tierra. Su padre le regaló un aserrío con 16 hectáreas de árboles para talar. Aquí acomodó un laboratorio mecánico que construyó en su propio terreno. Se casó con Clara, su esposa de toda la vida. Consigue trabajo de mecánico de máquinas de vapor para por las noches arreglar relojes. A los 24 años dieron vida a su único hijo, Edsel. A los 28 años, Henry vuelve a Detroit a trabajar en la empresa de Edison Illumination Company, dueño del gran célebre Thomas Alva Edison, quien posteriormente fue uno de sus mejores amigos. A los 31 años lo ascendieron al puesto de ingeniero jefe, lo cual esto le ayudó a tener más tiempo y dinero para sus experimentos. La compañía Edison le ofreció el cargo de jefe de consejo administrativo bajo la condición de que en lo futuro desistiera de sus experimentos de motores a gas para dedicarse a algo más útil. Tuve que elegir entre mi empleo y mi automóvil. Renuncié a mi cargo, dice Henry en su libro Mi vida y obra. La era industrial invadía las ciudades y Henry quería ser parte de todo este ajetreo. En un viaje a Detroit se despertó el interés de Henry por vehículos propulsados a combustión de gasolina. A los 33 años de edad, Henry, en la noche del junio 4 de 1896, habría puesto en marcha la unión de 2 bicicletas propulsadas con un rudimentario motor a gasolina. Habría Henry Ford creado su primer coche.
Para iniciar su negocio tuvo problemas de recursos, dentro de ellos el dinero, ya que debía conseguir la mayor cantidad de estos para con bajos costos poder producir un negocio rentable. Inició la empresa con 11 socios, Ford Motors Company. A los 50 años nació su producción en cadena. Ya a los 56 compró todas las acciones de la empresa, para después convertirse en único dueño y el hombre más rico del mundo con la mayor producción de autos jamás existido. Bueno, de Henry necesitaríamos hacer una cadena de libros en masa para poder hablar todo de él. En su vida tuvo demasiados momentos para alimentar su ego, pero también tuvo demasiados tropiezos, aunque como él mismo dice, no hay nada realmente difícil, sino un montón de pequeños problemas por solucionar. La empresa sigue en la actualidad en manos de la familia, cotiza en bolsa y tiene 200,000 empleos directos, permitiéndole ocupar el tercer puesto en la marca más vendida en el mundo. Muy bien, ya resumimos la biografía de Henry Ford. El paso que vamos a dar es descubrir cuáles fueron sus circunstancias que lo rodearon y sus cualidades para llegar a ello. Así terminaremos con una valiosa conclusión que te puede sorprender al hacerte sentir muy cerca de este ser extraordinario que hoy hemos expuesto. Comencemos por las circunstancias principales que le rodearon. Respecto a las circunstancias que a un líder le acompañan, Malcolm Gladwell cita en su libro: el roble más alto del bosque es el más alto no solo por haber nacido de la semilla más resistente, sino también porque ningún otro árbol le bloqueó la luz del sol, porque el subsuelo que rodeaba sus raíces era profundo y rico, porque ningún conejo le mordisqueó la corteza cuando era un tallo joven, ni ningún leñador lo taló antes de que madurara. Sabemos que la gente exitosa viene de semillas robustas, pero ¿sabemos bastante sobre la luz del sol que le calentó? Del suelo en el que hundió sus raíces y los conejos y leñadores que tuvo la fortuna de evitar. Tomando las palabras de Gladwell, podemos decir que Henry nació en el sitio y momento preciso para su logro. Veamos qué cosas sucedían por la humanidad en esta época en que nació Henry Ford. Nace en Inglaterra la primera revolución industrial para extenderse a Europa y Estados Unidos. ¿En qué consistió? Antes, lo más relevante como desarrollo de la especie humana ocurrió 6,000 años antes de Cristo, que fue cuando los humanos aprendieron a cosechar y a domesticar animales, dejando de ser migrantes para poder establecerse en un mismo sitio y allí subsistir, dando lugar a la conformación de pueblos. Dicho esto, con la primera revolución industrial se da otro salto al progreso de la humanidad y se resume en la palabra mecanización, ya que es el cambio de la tracción animal en la agricultura y en la simplificación de los procesos de manufactura. Pero ¿qué fue lo que hizo tan importante esta primera revolución industrial? Se crea y patenta la máquina de vapor por el escocés James Watt, la cual fue aplicada inmediatamente para mover máquinas y aparatos tan diversos como bombas, locomotoras y motores marinos, entre otros. En esta época es donde por primera vez se ven humanos reunidos en un recinto para producir algo. En sí, se inicia la industria. Nace la segunda revolución industrial. Esta se caracteriza por un extraordinario progreso científico y técnico. Para no ir tan lejos, entra la electricidad y el petróleo a catapultar aún más el progreso del planeta. 6 años antes del nacimiento de Henry, se hizo un experimento con destilación fraccionada de petróleo y se creó la gasolina, hidrocarburo que inició su demanda para el consumo de lámparas. 3 años antes de nacer, Jean-Joseph Etienne creó el primer motor de combustión interna a 2 tiempos, quemando gasolina dentro de un cilindro. Nace Henry Ford el 30 de julio de 1863. En 1876, Nicolas Auguste Otto construyó el primer motor de gasolina de la historia de 4 tiempos, que en 1885 Carl Benz utilizaría en sus primeros prototipos de automóviles. Henry produce su primer auto en 1896 y en 1913 Henry crea su producción de autos en cadena, galardón adquirido por ser pionero en el ramo. Pues bien, como circunstancia principal, ya vimos qué sol iluminó a Henry Ford antes y al momento de su éxito. Nació en el momento indicado. La gasolina, los motores a 2 y 4 tiempos y hasta el vehículo mismo fueron inventos que ya posaban sobre los pies de Henry.
Simplemente él tenía que hacer su propio vehículo para lograr su objetivo de producirlos en cadena. Otra circunstancia importante para el desarrollo de Henry fue el comportamiento social de donde provenía. Henry nace en una sociedad con demasiada demanda de productos y servicios. Nace la burguesía capitalista a raíz de la necesidad de dineros para poder llevar toda esta revolución a cabo. Estos señores invierten en la necesidad tecnológica y se hacen cada vez más ricos, tomándose el poder político para crear leyes a su conveniencia. Dicho esto, sabemos que Henry nació en una granja de trabajo riguroso. En el grupo socioeconómico que se crió, las formas de pensar eran distintas y no muy diferentes a las actuales. Mientras los unos buscan cómo vivir y mejorarse entre ellos mismos, los otros no hacían sino embelezarse con el poder, por citar un contraste. Pero increíblemente, esta diferencia social fue circunstancia fundamental para su éxito. Veamos por qué. En esta época, según cuenta Henry en su libro Vida y Obra, no entendía por qué los comerciantes le daban mayor importancia a vender un producto novedoso con alto precio y solo a la gente adinerada. Los pocos vehículos que se elaboraban o importaban de Europa los vendían como juguetes caros. La postventa no existía. Después de hacer la venta, el cliente ya no era importante y si había un reclamo debía tener mucho dinero para poder pagar los arreglos o repuestos sin contar las semanas que debía esperar. En esa época se hacían los vehículos por pedido y se preguntaba cómo lo querían. En cambio, Henry decía que no había que preguntar nada, sino hacer un simple auto económico al alcance de todos. En esta época, y para la sociedad privilegiada, era más importante el dinero que cualquier otra cosa. Tanto fue así que sus propios compañeros accionistas de su propia empresa lo querían expulsar y a su vez judicializar por pensar en vender vehículos a la gente del común y no a los privilegiados. Henry Ford, después de haber fundado su propia empresa y comprado las acciones a sus 11 socios, logró bajar el precio de su principal auto T, a casi el 50%, logrando así su objetivo progresista de un auto para todos. Contrario a los burgueses capitalistas que no entendían que el verdadero foco está en la gente de menos recursos, pero que más necesitan de proveer para su desarrollo. Otra circunstancia ineludible, y dicho por él mismo, fue su esposa. El mejor momento de mi vida fue cuando me casé con Clara. Henry se casó con Clara Bryan, su compañera de toda la vida. Con ella tuvieron un solo hijo llamado Edsel. Henry decía que su esposa era más segura de su éxito que de él mismo. Cada vez que alguien le decía a Henry, suerte en su proyecto, él respondía orgulloso, no la necesito, ya que tengo a mi esposa. La seguridad y fe que tenía su esposa era inconcebible. Él la nombraba comúnmente como la creyente. 15 años estuvo su esposa apoyándole antes de él ser renombrado. Recuerda ella, antes de Henry hacer su primer experimento de coche, que una noche de acción de gracias, Henry llega a casa con una sorpresa única. Entra él en ese olor a deliciosa cena, ya lista para servir, y puso en la mesa del comedor un motor de 2 cilindros a combustión de gasolina y lo prende delante de su esposa e hijo, llenando casi el primer piso de puro humo ocasionado por los gases quemados. Ella, asombrada por el contraste de celebraciones, terminó brincando con él por su alegría. Ella, para apoyarlo, no necesitó saber ni de mecánica, ni disminución de procesos de producción, ni de mercadeo, ni de derecho penal, civil, laboral, por todas sus demandas, etcétera, etcétera. Simplemente ella tenía muy claro el objetivo personal y social de Henry en su vida y fue ella la que no permitió que nunca se saliera Henry de sus líneas, además de hacerle ver los límites que él no veía. Ella era un espejo en su andar. Ella tenía fama de desapercibida en la Ford Company, pero se sabía el enorme peso que ella tenía sobre esta. Clara, a la hora de tomar decisiones, podía tener más poder que Henry. Por citar un ejemplo, durante el periodo comprendido entre 1937 y 1941, la Ford fue la única empresa de vehículos que no reconocía de modo oficial a ningún sindicato para representar a los trabajadores en la negociación colectiva. Para no ir tan lejos, Henry siempre luchó por estar en contra de los sindicatos de trabajadores y esta vez ellos estaban ganando la pelea. Henry, al no querer firmar
Clara, su esposa, le dijo: después de 50 años de estar juntos, te dejo si no apoyas a tu hijo Edsel de firmar ese contrato. Henry Ford cedió y tan solo dijo: bien, ¿qué puedo hacer? Pues bien, la demandada época de la Revolución Industrial, el haber nacido en una cultura de contrastes capitalistas y tener a su compañera de toda la vida, su esposa, como apoyo, considero estas son las principales circunstancias que permitieron a Henry aprovechar mejor para su logro. Ahora veamos qué cualidades personales fueron cruciales en Henry para su éxito. Desde pequeño, Henry Ford era apasionado con sus herramientas. Curioso por la mecánica de las cosas, su madre le decía que nació con talento natural para ello. Un hombre que confió en emprender y en enfocar su visión, en llevar la tecnología para todos. Fue un innovador nato. Aseguraba Henry: si hace falta, crea tu propio mercado. Si le hubiera preguntado a las personas qué querían, me hubieran dicho que caballos más rápidos. A Henry lo tildaban de terco, simplemente era un hombre extremadamente persistente. Tuvo algunos fracasos antes de su éxito. Henry fue perfeccionista. Él siempre quería hacer las cosas bien. Las partes de los vehículos que él compraba a externos, estos no las hacían como debían ser, y era por la no exigente cultura comercial de la calidad en la época. Henry siempre decía que quien dirige un proyecto mecánico y no conoce cómo se hacen sus partes al detalle, tendría después obstáculos enormes. Henry solucionó esto, haciendo él mismo sus partes con la perfección precisa. Siempre fue transparente y genuino. Para Henry era lo mismo contratar a un estudiante de Harvard que a un ex convicto. Siempre creía en el valor del hombre y no en su pasado. Era disciplinado, estricto y exigía buenos hábitos. Henry no consentía que su trabajador fuera fumador y menos bebedor. Estaba pendiente de todo, hasta prohibía que en horas de trabajo se hablaran entre ellos mismos, y aquel que no cumpliera el perfil lo despedía. Era metódico. Si en la planta de producción y como parte del proceso de producción un trabajador debía desplazarse por varios metros de un lugar a otro, él buscaba la forma de llevar las máquinas al empleado, ya que al desplazarse Henry lo veía como pérdida de tiempo. Este pensar era fundamental para lograr el bajo costo del vehículo, pero esta filosofía, el trabajador a su trabajo, le costó un precio. El personal se cansó de hacer siempre lo mismo. La rotación fue muy alta y la empresa se fue a pique. Debió pagar Henry el doble a cada trabajador sin escatimar y solucionado el problema. Muchas veces lo tildaron los medios de dictador y él solo respondía que a su empresa se trabaja bajo unos parámetros disciplinarios y que si alguien no quería, la puerta siempre estaba abierta para ellos. La capacidad que él tenía en creer y ser positivo en los demás era única. Además de ser responsable en sus ideales, asumía sus culpas y si no, su esposa lo convencía. Así decía: tenía un lema: siempre que falle alguno de mis coches, sé que la culpa es mía. También compartía responsabilidades. Henry decía que el trabajador respondía por su trabajo, el capataz de su brigada y así subiendo hasta el director general de su fábrica. Algo muy particular de esto es que a nadie le tenía oficina. Cuando se sientan a pensar sobre su estatus laboral, ahí es donde comienzan los problemas, decía Henry. Todo aquel que se le comprobara abuso de autoridad o desvío de responsabilidad, se le confrontaba y se le despedía. Cuando alguien se veía en problemas en la empresa, la única forma de librarse de él era argumentando su propio recurso personal. Nunca se tenía en cuenta ni su jerarquía ni su autoridad. Henry decía que no entendía cómo el objeto de muchos es simplemente terminar ricos o asegurar con dinero su vejez y ya. El disfrute de la vida está en cada día poder desarrollar algo más. Henry, con su continuo pensar en grande, siguió fortaleciendo su empresa durante los años, comenzando de 1.900 empleados en su primer año, pasando a esta época con cerca de 200.000 empleados y como lo dice un gran historiador, Henry no era para nada inventor como su amigo Edison, y menos tan intelectual como lo fue el señor Diesel. Simplemente fue un hombre práctico y con mucho sentido común.
Y finalizamos este segmento diciendo lo aguerrido y corajudo que era Henry. Algo muy conmovedor es que su hijo Edsel fue tomando las riendas de la compañía. Este era el innovador, ya que Henry todavía tenía el formato inicial y su hijo le hacía modernizar algunos cambios. A Edsel se le debe en su presidencia la marca de autos Mercury y Lincoln, entre otros. El punto es que desafortunadamente Edsel muere de cáncer de estómago a la edad de 50 años y 4 años antes de la muerte de Henry. En su momento, Henry vuelve a la edad de 79 años a tomar por completo el control de la compañía. Pero ya antes de su muerte, Henry nombró a su nieto Henry Ford II como presidente. Henry no quería por lo prematuro, pero su esposa Clara le dio la orden irrefutable para que él tomara la decisión y así lo hizo. Ya hemos visto las cualidades principales de Henry Ford en su andar, pero no hay mejor resumen que extraiga la verdadera esencia de lo que él fue en esta entrevista que le hizo un periodista cuando entró a su despacho. Veámosla. Señor Henry Ford, usted alcanzó grandes metas. Nosotros también perseguimos grandes metas. ¿Nos podría indicar cómo alcanzarlas? Mira, hijo, en primer lugar, debes tener un sueño. El hombre más pobre no es quien no tiene ni un centavo, es quien no tiene ni un sueño. Así que, en primer lugar, hay que tener un sueño. Sí, ese es el primer paso. Yo tenía un sueño, fabricar un coche tan económico que todo americano pudiera adquirirlo. Y el segundo paso, continúa Ford, es creer que es posible, ya que, tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Disculpe, pero si lo has intentado muchas veces, te ha salido mal y otras veces mal, es que ese sueño, esa meta simplemente es imposible. Ford responde, y si piensas así, es imposible para ti. Esa es tu realidad. Pero si comienzas a pensar que es posible, tu realidad comienza a cambiar. Empiezas a pensar y a hacer cosas en la dirección de tu meta y se convierte en posible. Te voy a poner un ejemplo. En 1912 era imposible fabricar un coche a bajo costo y en un tiempo récord de unas pocas horas. Nosotros lo conseguimos. Tu sueño no es imposible, sino que te parece imposible. Recuerda, imposible significa que aún no has encontrado la solución. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo logró fabricarlo? Porque estaba seguro de que era posible. Cuando tienes la certeza de algo, tu mente se vuelve como un imán y capta señales que a otros les pasa desapercibidas. ¿Qué ocurrió? En uno de mis paseos cerca de casa, paré en el matadero de Detroit y observé cómo las reses enganchadas en una especie de cadena transportadora eran gradualmente despiezadas. Y ahí me llegó la inspiración. En lugar de una cadena de despiece, yo instalaría una cadena de montaje. Y añade Ford, si persigues una meta, crees que la vas a conseguir y trabajas para ello, el cómo alcanzarla lo encontrarás, aparecerá. Y entonces, ¿por qué hay tanta gente que no alcanza sus sueños?, exclamó el periodista. Porque en primer lugar, realmente creen que no pueden. En segundo lugar, no aprenden de sus errores. Y por último, no persisten, tiran la toalla. Los que renuncian son más numerosos que los que fracasan. Muchacho, le dice Ford, yo creé 2 compañías y me fueron mal las 2. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dicho, está claro, Henry, esto no es para ti? Dedícate a seguir siendo ingeniero jefe de mecánicos en la Edison Company. Fue en el tercer intento y con 40 años cuando fundé la Ford Motor Company. Y aquí viene el tercer paso para alcanzar tus metas. Siempre habrán errores y fracasos, es inevitable, pero recuerda, el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. No tires la toalla. Vuelve a intentarlo siendo más sabio. Un último consejo para alcanzar nuestras metas, señor Ford. Sí, en vuestro camino encontráis obstáculos,
pero los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando apartas los ojos de tu meta. Focalízate en lo que quieres alcanzar y no dirijas tus pensamientos a lo que no quieres o a lo que temes. Nunca olvides, tener éxito no es difícil. Son un montón de pequeños problemas por solucionar. Como decíamos al principio, ¿y todo esto para qué? Para descubrir qué es lo que realmente nos hace diferente a ellos. Veamos. Cuando Bill Gates conoció a Warren Buffett, su anfitrión en la cena, la madre de Gates, les pidió a todos los que estaban alrededor de la mesa que identificaran en un papel cuál creían que era el factor más importante para su éxito en la vida. Gates y Buffett escribieron la misma respuesta de una palabra: enfoque. Dicho esto, podemos definir literalmente que el éxito de Henry Ford se debe a que nace a 12 kilómetros de una ciudad que borboteaba progreso gracias a la revolución industrial, al cual él básicamente enfocó su objetivo en hacer algo grande para poder participar en ella. Deseo profundamente conocer su opinión de qué fue para usted lo que hizo de Henry Ford un ser extraordinario. Permítanme mi opinión. Las circunstancias que rodearon a Henry fueron indispensables para su éxito. Si hubiera nacido 10 años antes o 10 años después, el precursor de producción de autos en cadena seguramente sería otro nombre para la historia. Henry nació en el momento preciso, circunstancia que él aprovechó. Y como cualidad, asombra que un hombre llegue a producir 3.000 vehículos diarios y gracias a su frase, el éxito no es difícil. Son un montón de pequeños problemas por solucionar. ¿En qué nos diferenciamos de Henry? Como cualidad personal, suena fácil decir que para llegar al éxito es simplemente enfocar un objetivo, persistir ante la adversidad y hacer que el amor y pasión por ese foco sea el motor que da el empuje hasta el final. Creo profundamente que es así de simple. Lo leemos todos los días. Lo que sí lo hace complicado es cuando el objetivo se desenfoca sin importar la causa. Entran nuestras decisiones a actuar y aquí es donde generamos la diferencia entre los seres extraordinarios y los ordinarios. Sin ser tan sabiondos, prácticamente nosotros conocemos desde hace mucho tiempo cómo llegar a convertirnos en el ser extraordinario que a nosotros nos gustaría querer ser. Solo que nos hace falta algo muy importante: creer que lo podemos ser. Henry siempre creyó en que estaba destinado para algo importante. Tuvo algunas ideas, pero todas focalizadas en la locomoción y hasta que el camino que él hacía al andar le iba mostrando esa luz que él tanto soñó. Hay una brecha muy grande entre querer y creer. Creer en lo que podemos llegar a ser es para mí un tema demasiado íntimo y delicado. Mi punto es que la probabilidad de que exista una varita mágica que nos diga cómo creer en potencializarnos a nosotros mismos para poder ser lo que deseamos, lo veo muy difícil. La misma palabra creer, su significado lo complica aún más. El diccionario dice que creer es la posibilidad de algo sin la certeza absoluta de ello. Por esto, para mí, los libros, las conferencias, los documentales o consejos es bien difícil hacernos creer en algún sueño. Pero estos medios sí hacen algo muy importante y es movernos hacia ese sueño que apuntamos, haciéndonos ver esa luz al final del camino que cada vez más alumbra en un tremendo escenario que jamás creemos ver. Dice el famoso escritor de superación Wayne Dyer en uno de sus libros, en un tema que refiere a que nosotros nos estancamos siempre en lo mismo y no le damos cabida a las nuevas cosas, llámese por temor, etc. Wayne dice que debemos tomar decisiones para lanzarnos a hacer algo diferente por nuestra vida, así sea por algún pequeño objetivo a focalizar. Al igual que el golf, tú disparas y tal vez la pelota no va a la dirección deseada, pero tienes la opción de corregir y con el siguiente tiro ajustas. Pero el punto es que no te quedes ahí, lánzate. O como decía un conferencista, apunta a la luna, que por muy mal que te vaya, le darás a las estrellas. Pero apunta.
Este es un preciado ejemplo de cómo los libros o medios nos mueven a que generemos la diferencia. Así como decía el poeta, la verdadera esencia de la felicidad la encuentras es cuando la estás buscando. Lo mismo digo, que cuando quieras creer en lo que puedes llegar a hacer, lo encuentras en la búsqueda. Circunstancias que nos hacen diferente a ellos. Un factor externo es el sol que nos ilumina y por el suelo en donde plantamos nuestras raíces. El sol que nos ilumina es un aparatoso sistema económico que desde que amanecemos nos invita al consumo. Y el terreno donde plantamos nuestras raíces está pobre de conocimientos progresistas. Para no ir tan lejos, una cosa es que te críes en un entorno en donde el dinero sea un medio para crear riqueza y otra es que el dinero sea un fin para satisfacer tus deseos. Pues déjame decirte que sí hay culturas en donde sus libros sagrados les invitan a que ellos sean acumuladores de riqueza y mejor aún, con un objetivo de progreso común con bases honestas y respetuosas. Para estas culturas, tener dinero estancado es casi igual que robar. Siempre el dinero deberá ser un recurso para hacer algo más para el progreso de su comunidad. Según Forbes, 5 de los 10 más ricos del mundo tienen descendencia judía. Zuckerberg, Buffett, Page. Interesante, ¿cierto? Es un tema muy serio que no debemos dejar pasar. No cae mal un par de ajustes en nuestros principios, más si sabes cuán aún más lejos te puede hacer llegar. Permíteme recomendarte algunos libros que yo le llamo removedores del alma. Te hacen pensar para actuar. Tus zonas erróneas. Creo que es el libro más vendido de todos los que he leído. El mismo título lo dice todo. Los fuera de serie. Como dijimos en este video, desmitifica a los genios haciéndote ver igual que ellos. Te acerca demasiado a tomar la decisión que alguna vez creíste emprender. El poder de la hora. Un libro que nos enseña que tanto estamos afectados por lo que nos ha pasado y por lo que nos puede pasar. Omitimos el presente, que es donde está la verdadera esencia de nuestro verdadero sentir. Es un libro de mucha meditación. Ojalá te levantes temprano, coloca música afín e inspírate leyendo porque este libro te hace llegar en tu interior a donde muy pocas veces has estado. Si no te remueve ese motor que tienes por dentro, por lo menos te hace entender qué pensamientos son tóxicos y no en tu andar. Inteligencia emocional. Un libro que te hace ver de manera sencilla cómo es que funciona tu cerebro, especialmente cuando tienes o no tienes autocontrol, entusiasmo, empatía, perseverancia y automotivación. Con este libro vas a entrar y descubrir en tu interior cuáles son las palancas que hay que mover para poner a andar ese motor que alguna vez has querido funcionar para tu creer ser. Padre rico, padre pobre. Este libro es muy importante, especialmente para hacernos ver qué es lo que nos pasa cuando hemos sido educados de cierta manera en lo que respecta a lo financiero. El autor demuestra cómo hereda un padre los pensamientos a sus hijos cuando es padre rico y cuando es padre pobre. Con reflexión, nos enseña varias herramientas por utilizar a nuestro beneficio. El secreto. Este libro y o documental es fabuloso ya que expone muchos autores de libros en temas de superación personal, concentrándose en que el secreto del éxito está en que somos lo que pensamos y que nuestros pensamientos dependen de los sentimientos. Para mí es el resumen de la mayoría de los libros de superación personal. El millonario de la puerta de al lado. Si quieres conocer cómo es que piensa una persona con independencia financiera a otra con dependencia laboral, este es el libro. ¿Sabías que 2/3 partes de los ricos en Estados Unidos nadie sabe que lo son? ¿Sabías que a estas personas millonarias les gusta comprar autos de segunda, pero buenos, y que viven en una casa aproximada de $300,000? Aprenderás qué es acumular riqueza y qué es acumular pasivos o deudas. Los primeros no le dan importancia a lo que la sociedad de consumo vende para generar estatus, mientras que los segundos sí. Aparte de un libro, también el consejo de un amigo, vecino o familiar.
Los consejos también pueden ayudarte a prender ese motor que llevas por dentro. Decía un gran amigo, dueño de una agencia de publicidad, que él le debe su éxito y o felicidad a un simple consejo. Era gerente comercial regional de una multinacional ya posicionada en el mercado, pero debido a no saber manejar su separación conyugal, quedó en total sin empleo y sin mujer. Llamó a un familiar en un país de mayor oportunidad de crecer y le pidió asilo por un tiempo mientras buscaría un empleo afín al país natal. El familiar le dijo: mi hijo, acá tienes mientras yo viva las puertas abiertas, pero te digo algo, ¿quién en la vida tiene la oportunidad de estar en un momento tan preciso como el que tú tienes, sin mujer y sin trabajo, para poder iniciar o emprender lo que alguna vez tú has querido? Mi amigo dice: si mi familiar me dice simplemente vente, te aseguro que yo no sería el hombre tan feliz e independiente económicamente como lo soy ahora.